Bien, hermanos, entonces clase número 5 de la materia alabanza y adoración. Estamos en el tema de Cristo y los sacrificios. Estamos analizando el primer sacrificio, que es el holocausto. Bien, vamos a ir a Levítico, capítulo número 1, verso 4. Voy a estar un poco recordando lo que vimos la semana pasada. Lo que vimos ahí y entrar a lo siguiente que vamos a estar estudiando. Levítico capítulo 1, verso número 4. Dice ahí, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Ok? Decíamos, la primera característica del holocausto es que debe ser voluntario. Un holocausto que no es voluntario no es holocausto. ¿Ok? Y eso lo vimos con Cristo, que Él se entregó voluntariamente. Citamos el versículo de Juan, cuando Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero aquí vemos otra característica del holocausto, y es que debe de identificarse con el sacrificio de Cristo. Y esto vamos a tener algo muy en claro aquí, hermanos, porque una de las cosas por las cuales hoy en día muchas de las cosas que hacemos no tienen valor espiritual es por el punto de pensar que hacemos las cosas porque soy el único que las puede hacer, ¿verdad? Soy el único que las puede hacer, soy el único capaz, que tiene la capacidad, que tiene los arrestos para hacerlo. Y no, hermanos, aquí no vas a salvar a nadie, aquí no vas a salvar alguna cosa, tú no eres el Mesías de nada. No, no somos eso. Somos simplemente instrumentos, que somos instrumentos que pueden ser de mucha utilidad si Cristo está detrás o delante de nosotros. Entonces, la eficacia del holocausto se alcanza cuando el que se sacrificaba o el que sacrificaba se identificaba con el holocausto que estaba poniendo enfrente, por eso se ponía la mano encima. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente le gusta mucho escuchar de la entrega a Dios, pero no quiere renunciar a su propia persona. ¿Ok? ¿Cuántos dicen, no, yo sí amo a Dios, yo sí esto, yo sí el otro, pero cuando se trata de sacrificar algo nuestro, ahí viene un problema. Ahí viene un problema. Y leíamos Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Cuando veíamos de Pedro, hacía lo que ahorita mencionábamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Él primeramente comía con los gentiles y cuando llegaban los judíos, entonces él se volvía judío. Entonces andaba de aquí para allá. O sea, como que yo pongo mi mano, que se ofrezca a él, pero yo no me ofrezco. Entonces, ese es un punto a considerar, hermanos. El punto a considerar es que cuando nosotros estemos queriendo obedecer a Dios, ténganlo bien en claro. Dios nos va a pedir algo más de nosotros. ¿Ok? O sea, eso es así. Si nosotros queremos darle a Dios o queremos recibir o queremos ministrar delante de Dios, algo nosotros tenemos que sacrificar. No creas que es nada más así y que pues mis cosas personales están aquí y las cosas de Dios están acá. No, las cosas de Dios están aquí y tus cosas personales tienen que alinearse a lo que Dios está diciendo. Si no es así, tú vas a fracasar, ¿eh? Tú tendrás muy buenas intenciones, pero no vas a ir a ningún lado, vas a fracasar. ¿Ok? Entonces, Levítico capítulo 1, verso 2. Sigue diciendo ahí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿Ok? Vean, cuando dice primeramente, cuando alguno de ustedes
ofrece ofrenda de ganado, primero nos dice, del ganado, vacuno u ovejuno, alguien debe de ofrecer. No, primero se refiere a la persona. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser algo de lo tuyo. Algo de lo tuyo. Versículo 6 de Levítico. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Esto nos dice que Dios no le importa lo externo, la piel, tus ojos, sino lo oculto, lo interno, nuestro corazón. Recuerden que desollar significa quitar la carne viva. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios le importa el interior. Y un ejemplo de esto es Caín y Abel. Génesis capítulo 4, conocemos la historia. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta que viene aquí es, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Bueno, la razón es, la vemos más adelante, y es que lo que hacía, lo hacía por competir. Lo hacía por él mismo, no porque Dios mereciera algo. Caín vio en lo que estaba haciendo que Dios les estaba pidiendo eso solamente para traer algo. Solamente pues para hacer algo, alguna actividad, ¿verdad? Pero no en sí era algo que él pensara que Dios mereciera. Él no ponía su mano sobre la ofrenda, no se identificaba con la ofrenda que él estaba poniendo, él se excluía. Él decía, aquí está lo del fruto de la tierra, pero yo estoy aquí y a mí no me importa, ¿no? Y hermanos, la ofrenda y la entrega del corazón eran dos cosas separadas para Caín. ¿Okay? La ofrenda y la entrega del corazón eran dos cosas separadas para Caín. Y Dios no puede aceptar algo así. Por eso decimos, hermanos, que Dios no necesita tu dinero. ¿Sí, a qué nos referimos? No que pues, no se requiera dinero para pagar servicios y ese tipo de cosas. Lo que estamos diciendo es que Dios no necesita tu dinero en el sentido de que no pienses que vas a agradar a Dios con dinero. O sea, mucha gente es así, ¿no? Vean a los narcos. Los narcos van con alguno de una parroquia y llevan un botiquín un maletín lleno de dinero. Dice, y ya lo absuelve el padre, ¿no? Lo absuelve, le dice, no, sí, tú eres malo, pero aquí con esto Dios acepta tu ofrenda, ¿no? Porque mientras él le entrega ese dinero, su corazón, ¿dónde está? En la maldad. Entonces, Abel se identificaba y decía, Señor, este cordero es como yo, acéptame. El problema en la vida de muchas personas es que quieren sacrificar, pero ellos aparte en otro lugar, ¿no? O sea, yo sí quiero hacer cosas, pero cuando se trata de cosas personales mías y de mis planes, Señor, aguántame tantito. Aguántame. Vean lo que dice Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Vean lo que dice ese versículo, dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué cosa es abominación? Pues imagínate algo que a ti te cause mucho asco. ¿Qué es lo que te causa mucho asco? Ver un animal muerto, ver ratones, cucarachas, oler algo muy podrido. ¿Qué es lo que te causa mucho asco? Bueno, imagínate eso es lo que le causa a Dios el sacrificio de los impíos. ¿Cómo es el sacrificio de los impíos? Es adorar, servir o cantar, pero con el corazón en el mundo. Eso es lo que es un sacrificio de los impíos. O sea que sí, o sea, a Dios no lo vas a conmover con que cantes muy bonito,
con que tú de verdad pues quieres a lo mejor le echas muchas ganas cuando es una clase de iglesia infantil, cuando es una prédica del domingo y a lo mejor te muestras muy piadoso, pero tu corazón está deseando ganar el mundo, tu servicio es abominable. Es abominable, o sea, Dios no lo acepta. No podemos impresionar a Dios con nuestras muchas habilidades o actividades. Él quiere todo de ti. ¿Y a qué se refiere todo de ti? Que cuando vengas a Él, no vengas pensando que a Dios le vas a ayudar. O que Dios tiene que entenderte, que en tus planes personales. Hay unas cosas que también a veces hay problemas ahí. Tú tienes planes para tu hijo. Tú quieres que tu hijo logre ciertas cosas. ¿Te has preguntado lo que Dios quiere que tu hijo logre? ¿Tú te has preguntado eso? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice, tu hijo va a hacer esto, como que no concuerda con lo que tú quieres para tu hijo. Tú no quieres. O sea, tú quieres que él sea un gran empresario, que sea un gran escritor, que sea un gran atleta, que tal cosa. ¿Y si Dios no quiere eso? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a sacrificar? Le contaba ayer a mi esposa, me acordé de Charles Spurgeon, que se le acercó un joven que iba a ser rey de Inglaterra, y le dijo, oye, yo soy el próximo a hacer la corona, pero eso implica que yo me aleje de la iglesia. ¿Y qué le dijo Spurgeon? Le dijo, si vas a ser rey de Inglaterra para alejarte de Dios, entonces no lo seas. Se escucha fácil. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar la corona? Si no estás dispuesto a dejar tu plan personal, ¿piensas que vas a dejar la corona de Inglaterra porque no te alejes de Dios? Hermanos, eso es lo que implica el holocausto, que hay cosas que hay que abandonar. Isaías 1:11. Hay cosas que hay que abandonar, hermanos. ¿Por qué creen que muchos en el instituto no duran? Porque el punto del instituto, hermanos, no es cuánto aprendes. Es que a medida que vas avanzando, Dios te va pidiendo cosas. Te va pidiendo más tiempo. Te va pidiendo que sacrifiques ciertas cosas porque requieres tiempo para estudiar, tiempo para escribir, tiempo para entregar cosas. Y eso, muchos no lo quieren hacer. Por eso revientan. ¿Por qué? Porque como ya empieza a chocar con su punto personal, con los pensamientos que ellos tienen personales, entonces prefieren abandonar. El hombre siempre prefiere abandonar aquello que supuestamente le incomoda. Isaías 1:11, dice ahí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Es decir, ustedes vienen aquí a burlarse de mí, vienen a burlarse. Ustedes vienen a sacrificar, pero vienen en realidad a burlarse de mí. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. ¿Se dan cuenta? Puro externo. O sea, podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos hacer muchas cosas que como que a la gente haga ver pues que todo va bien. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Cuál era el problema? Sacrificaban con el corazón todavía en lo malo. O sea, sí, yo hago esto, pero yo sigo mi vida. Yo sigo mi vida así, no importa. Total, yo ya cumplí. Aprended a hacer el bien, dice ahí. Buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué es un sacrificio agradable a Dios? ¿Qué es un sacrificio agradable a Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo 40. David da una pauta de cómo es este sacrificio. Dice ahí Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos o mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y David vivía en la ley, bajo el punto de la ley. Lo voy a leer en traducción viviente. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que el punto de las ofrendas y los holocaustos era para que el pueblo comprendiese algo más. Y es que comprendieran quién era Dios. ¿Quién era Dios? David comprendió que se pueden sacrificar muchísimas cosas a Dios, pero esto no sirve si estamos sordos a su voz. No sirve. Si no obedecemos a lo que Él nos ha mostrado, podemos hacer muchas cosas. Físicamente podemos hacer muchas cosas, pero si somos sordos a su voz, vamos a sufrir las consecuencias. Y un ejemplo de ello fue Saúl. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Podemos tal vez asistir fielmente a las reuniones, podemos ser muy activos en la obra del Señor, pero si no escuchamos su voz, si no le conocemos, no importa lo que hagamos, Dios no lo ve. No importa. En Oseas capítulo 6, verso 6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Traducción viviente de ese pasaje, Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Cómo es demostrar amor? Pues que de verdad sabes a quién se lo haces. No es hacer por hacer las cosas. Así no funciona. No es hacer por hacer. No es que no, pues lo voy a hacer porque la mala arena se enoja. No, eso no es el punto. El punto es que si Dios te está llamando a algo, lo haces porque Dios te ha llamado. Debes entender el llamado que Dios te ha hecho, sea cual sea lo que estés haciendo. Si tú no ves las cosas de esa manera, no importa lo que hagas. No importa, Dios no lo acepta. Podemos tener una actividad sacerdotal, es decir, podemos ofrendar al Señor sin decir sí a la palabra en nuestros corazones. Sí, está bien, hacemos las cosas. Tal vez te ves muy piadoso, pero no tiene ningún valor. Y seguimos viendo el ejemplo de Saúl. Primer libro de Samuel 13:8. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto.
Saúl se atrevió a sacrificar holocausto con corazón desobediente. ¿Por qué? Porque se le había dado un plazo y él no guardó el plazo. Dios siempre nos dice cómo deben ser las cosas. Si no se hacen como Dios dice, no importa cuánto holocausto ofrezcas. Se llama desobediencia. Entonces, versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este sacrificio, hermanos, claramente no fue aceptado, pero no solamente, hermanos, porque Saúl no era sacerdote, sino la razón fue porque Saúl hizo o realizó un holocausto en desobediencia. A pesar de su entrega y celo, no hay victoria sobre los filisteos porque en lo más profundo de su corazón no quiere obedecer. Lo más importante de un ministerio, hermanos, no es lo externo que estés haciendo. Lo más importante es que guardes la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo más importante. Por eso, hermanos, Dios no quiere acarreados. ¿Saben quién es un acarreado? Es alguien que no entiende la causa, pero simplemente está ahí. ¿Ah? O sea, es una turba. ¿Cuántos de esa turba entienden por qué están allí? Algunos no, simplemente pues, me trajeron, me dijeron que me iban a dar un sándwich, me dijeron que me iban a dar un frutzi, me dijeron que me iban a dar 200 pesos, por eso estoy aquí hasta que me los den. Pero no entienden nada. ¿Tú piensas que Dios quiere gente así? Oye, ¿por qué estás sirviendo a Dios? Pues no sé, me dijeron, oye hermano, necesitamos ayuda y pues lo metemos. Y la palabra, y a quién sirves, y conoces a Dios, y conoces el por qué se hacen todas estas cosas. Pues no, pero pues yo creo que no es tan necesario, ¿verdad? O sea, si yo soy sincero, Dios me acepta. Dios no hace así. Porque aquí podríamos decir que Saúl era bien sincero. Pues sí eran buenas razones, ¿no? Samuel se tardaba, ¿qué onda con Samuel, no? Samuel, pues, o sea, si él dijo, pues tenía que llegar, ¿no? Y pues el pueblo se estaba yendo. O sea, creo que eran buenas razones para que Saúl hubiera hecho lo que hizo. Pero delante de Dios no eran buenas razones. Entonces, aquí entendemos este verso, hermanos. Hebreos 11:4. Entonces, el holocausto, hermanos, tiene que ver con mi corazón alineado a Dios. Tiene que ver con eso. Por eso es el sacrificio primero y el más importante. Porque tiene que ver con mi amor a Dios. Si tú no amas a Dios, tú piensas que Dios es una cosa y tu vida es otra. Tú piensas que Dios debe entender que tú tienes sueños, que tú tienes planes personales y que Dios se debe adaptar a lo que tú quieras. Perdóname, pero no. No. Por eso dice el proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Hay planes para ti que parecen muy asombrosos, pero el final de ellos es camino de muerte. Deja que Dios te guíe, pero solamente vas a dejar así si tú amas a Dios. Y amar a Dios, hermanos, no implica solamente que sirvas en la iglesia. Amar a Dios tiene que ver con que Dios te pide algo y tú vas y lo haces. Ese es el amor a Dios. A Abraham, Dios le pidió, lo hizo. Dios le pidió a David, ¿y qué hizo? Lo hizo. Dios le pidió a Jesús y Jesús lo hizo. Ese es el verdadero amor a Dios, hermanos. O sea, el amor a Dios no se demuestra por cuánto a lo mejor sirvas aquí, seas muy activo dentro de la iglesia. Qué bueno. Pero el amor a Dios se demuestra cuando está de un lado tu punto personal y del otro lado está lo que Dios quiere.
y de acuerdo a lo que elijas, esa es la clase de amor que tienes. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Voy a explicar ese verso. Primeramente, ¿por qué los sacrificios del Antiguo Testamento tenían imperfección? La respuesta es porque como Saúl se puede ofrecer sin el corazón. Se puede ofrecer sin el corazón. Abel ofreció excelente sacrificio, ¿por qué? Porque murió por él. Porque murió por él. Probando así que su sacrificio era auténtico. Que puso el corazón ahí. ¿Por qué? Murió por eso. Por su sacrificio. Entonces, retornamos más atrás. Hebreos capítulo 10, verso 3. Para ir cerrando este sacrificio y pasar a otro. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estoy en el versículo 4. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pregunta, dice el versículo 10, y en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? En la voluntad de Jesucristo, quien por propia voluntad se entregó en sacrificio vivo. Por lo cual decíamos antes, un holocausto no es holocausto si no es voluntario. Un holocausto no es holocausto si no es voluntario. ¿Quieres agradar a Dios? La primera cosa que debes hacer es que tú debes de estar convencido desde el corazón que este es el camino. No es uno de tantos caminos que tal vez piensas que pueden ser la verdad. No, debes de estar convencido que este es el camino. Este es otro problema que hoy estamos viendo. Hay gente que no está convencida del por qué está aquí. No está convencida. Por eso la vemos que anda buscando en otros lados. Porque no está convencida de que el camino es conocer a Dios. No está convencida. Entonces, voluntariamente, ¿qué? No se entrega. ¿Por qué? Porque no está convencido de lo que hace. Capítulo 5, verso 8 de Hebreos. Hebreos, capítulo 5, verso número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué ahora nuestros sacrificios son ineficaces? La razón es porque no nos unimos a Cristo. ¿Cómo es unirnos a Cristo? Que no nos hemos vestido del mismo pensamiento y de la misma doctrina que él tenía. Hoy en día piensan que la sinceridad es un ingrediente y no. No, hermanos. Aquí la sinceridad no sirve de nada. Lo que sirve es la obediencia. Pero una obediencia basada en el conocimiento. Tenemos que conocer de Dios, hermanos. Si no conocemos de Dios, somos muy sinceros, pero sinceramente equivocados. 1 Corintios 9:13. Vean cómo lo dice este pasaje, hablando Pablo del sustento de los ministros.
el sustento de los ministros del Evangelio. Vean cómo lo pone Pablo en este pasaje. 1 Corintios 9:13. ¿Saben dónde empezamos a ver esto también de que, pues, el sacrificio? Cuando acabó la pandemia. Acabó la pandemia, pues vamos a reiniciar las reuniones. Es que este tiempo ya lo dediqué a tal cosa. ¿Se dan cuenta? Empezar a venir a una reunión, a la iglesia, es sacrificar tiempo. Porque sabes que ese día, y muchos que habían hecho ya con el tiempo de Dios, dedicarlo a otras cosas. Cuando se viene otra vez, ya hay que volver a reunirnos, ya se va a volver a abrir, pues la gente empieza como que a tambalearse, porque es sacrificar un tiempo que ya habían dedicado a otra cosa. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, toda esa parte requiere un sacrificio, hermanos. Y aquel que no ama a Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, simplemente va a poner cualquier excusa, siempre va a haber algo más importante, Y bueno, dice ahí 1 Corintios 9:13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y del que los sirven del altar participan? Ven las dos cosas que se nombran. Los que sirven en el templo comen del templo. Los que sirven al altar comen del altar. ¿Se dan cuenta? Dos cosas importantes que se deben de hacer. Hay que trabajar en la iglesia, pero hay que comer también de la palabra. ¿Por qué creen, hermanos, que sí, vas a servir? Sí, tienes que alimentarte. Porque no solamente puedes servir en el templo, tienes que comer del templo. No solamente puedes servir al altar, tienes que comer del altar. Ese es el verdadero holocausto. Muchos quieren trabajar dentro de la iglesia, trabajar en las cosas sagradas, pero no quieren la palabra, no quieren la voluntad de Cristo. Es decir, quieren estar separados de Cristo y separados de sus cosas personales. No se puede. No se puede. Separados de Cristo, nada podemos hacer, hermanos. Un verdadero holocausto tiene que ver con estar unido a Cristo. Tiene que ver con estar unido a Cristo. Tiene que ver con conocer más de Cristo, conocer de la verdad. Por eso el holocausto implica, hermanos, primeramente, entonces otra vez, número 1, entregarme voluntariamente. Por los cuales os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 2, tiene que ver con mi amor a Dios. Tiene que ver con mi amor a Dios. Por eso el ejemplo vivo o el ejemplo más claro de tu amor a Dios es el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio tienes que sacrificar, tienes que dejar. Tú como hombre tenías una vida de soltero, tanto económica como socialmente. Cuando te casas, eso debe morir, porque ya no eres tú, es ella. Pero ¿cuántos matrimonios van al fracaso por no saber sacrificar? Porque bueno, sí, o sea, nos casamos, pero tú sabías que mi vida era esta. O sea, el egoísmo. Y eso se refleja en el amor a Dios. Sí, Señor, tú me salvaste, pero tú sabías que yo era así. No, yo te salvé y te purifiqué y te lavé y te traje hacia mí para que ahora vivas para mí. Si eres egoísta, no vas a vivir para Dios. ¿Se dan cuenta cómo van de la mano así? Entonces, un verdadero holocausto tiene que ver con estar unido a Cristo. Entonces, el número 3 tiene que ver con identificarse con Cristo. Eso tiene que ser conocer de Cristo. Tenemos que conocer de Cristo. Entonces, hermanos, aquí terminamos el holocausto.
Aquí terminamos el holocausto, ¿ok? Que tiene mucho que ver con esa parte. Por eso es el primer sacrificio que se nombra, porque es el más importante, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios está pidiendo, pero Él lo quiere de una manera voluntaria. Ahora vamos a ver la ofrenda de cereal y ofrenda cocida. Ahora vamos a ver una ofrenda que no tiene sangre. No tiene sangre esta ofrenda, hermanos. Es una ofrenda, vamos a poner, agrícola. O sea, es de cebada, de masa, de aceite, pero también tiene un significado también. La podemos ver esta ofrenda en Levítico capítulo 2. Ahí tenemos como título las ofrendas. Hermano, otra vez les repito, ¿por qué hay varias ofrendas? Porque el sacrificio de Cristo abarca muchas cosas. No se puede poner el sacrificio de Cristo en una sola ofrenda, porque el sacrificio de Cristo, el Gólgota, abarca muchas cosas que tenemos que conocer. Por eso les digo, hermano, la salvación no solamente se enfoca en que vas a ser salvo del infierno. A ver, sí, o sea, es la buena noticia, pero también tenemos que entender que el evangelio son más cosas que tenemos que saber, ¿ok? Dice ahí, capítulo 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y ellos tomarán, el sacerdote tomará su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofreciere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceites ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Creo que se repite mucho. Aceite, 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 aceite. La ofrenda de cereal o ofrenda cocida es el segundo sacrificio y representa una vida de santificación. Por eso ya no lleva sangre. ¿Ok? Ya no lleva sangre, sino lleva aceite. ¿Por qué? Porque recuerden que la segunda etapa de la salvación es santificación. Y la santificación tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. El sacrificio no contiene sangre, por lo tanto no se trata de un sacrificio de reconciliación, sino un sacrificio de santificación. De eso conlleva el sacrificio. Entonces podemos ver en el capítulo 2, versículo 1, que había que echarla con aceite. Versículo 4, será sin levadura, amasada con aceite, y hojaldre sin levaduras, untada con aceite. Versículo 15, y pondrá sobre ella aceite, y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda. Quiero acabar con esta pregunta. ¿Por qué tan pocos creyentes hoy están llenos del Espíritu Santo? Hay varias razones para eso. Y la llenura del Espíritu Santo no es que te impongan las manos. No. No, pero es que en la Biblia así se nombra. Sí, hermanos. Como se los he dicho a varios. Hechos es un libro histórico. Que lo que pasó allí son los comienzos de la iglesia. Y se debió ver así, hermanos, porque todavía no estaba el canon. Y las cosas que los apóstoles hacían en el libro de los Hechos eran palabra autoritativa. ¿Por qué? Porque el canon no estaba cerrado todavía. Ahorita ya tenemos todo el canon. Y por lo tanto, lo que ahorita se debe de hacer ya no es palabra autoritativa, sino debe ser palabra que debe de ser juzgada. Entonces, ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo? Estar llenos de las Escrituras.
Eso es la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas en el libro de los Hechos era una señal de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. ¿Dudamos que hoy el Espíritu Santo no esté entre nosotros? No, la palabra dice en Romanos que aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios, pues el tal no es de él. Entonces, ¿por qué se vio eso en el libro de los Hechos? Porque recuerden que eso era el inicio de la iglesia. Vino por decir sobre Cornelio y sus acompañantes. ¿Por qué vino sobre ellos? Porque en ese momento se creía que los gentiles no eran dignos del evangelio. Al venir el Espíritu Santo sobre Cornelio, se dieron cuenta que los gentiles también debían ser parte, o sea, tiene un propósito. Por eso dice que el don de lenguas es para edificación personal. ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas a hablar en lenguas, Dios te está confirmando personalmente algo a ti. Puede ser. Pero lo que más te debe de confirmar, ¿qué es? Las Escrituras. Por eso la lectura diaria es importante. Entonces, llenura del Espíritu Santo tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Tiene que ver con eso. Y un ejemplo claro de ello es Pedro cuando bajó el lienzo. Iba a ir con Cornelio, pero primero bajó un lienzo y Dios le dijo, mata y come. Y eran animales que eran inmundos. Y Pedro le dice, no, Señor, porque yo no he comido nada inmundo. Y Dios le dice, no le llames inmundo a lo que yo he santificado. En ese momento, Pedro subió a orar. O sea, en el Espíritu estaba, pero le faltaba conocer parte de la voluntad de Dios y después lo entendió cuando fueron hombres a buscarlo. Hermanos, andar en el Espíritu no tiene que ver con que todo el tiempo veas ángeles y demonios, sino que tú vives tu vida normal, trabajar, despertar, comer, acostarse, descansar, ver un poco algún programa o estar en la computadora o hablar con tu esposa o hablar con tus hermanos. Tiene que ver con eso, pero en ese caminar que tú estás leyendo las Escrituras, tú vas viendo cómo Dios te está indicando el camino, porque estás acorde con la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué muchos no están llenos del Espíritu Santo? Hay dos razones. Número uno, por levadura. Porque ahí vemos que son panes sin levadura, hojaldres sin levadura. Entonces, ¿qué cosa es la levadura? Pecado. Pecado. ¿No quiere decir que nunca peque? No estamos hablando de eso, sino que hay cosas que Dios, si estás en la llenura del Espíritu Santo y en el Espíritu, hay cosas que te vas a empezar a dar cuenta en tu vida que tienes que dejar. O sea, si Dios ya te mostró algo que tienes que dejar, por si no, eso te impide crecer. O sea, en la llenura del Espíritu Santo tú vas caminando y te empiezas a dar cuenta que tu hablar no es el correcto, que tu actuar en ciertas cosas no es lo correcto, que en verdad amas algo que te está estorbando con Dios. Dios ya te lo mostró a ti. ¿Por qué? ¿Para condenarte? No. Para que empieces a trabajar en eso. Empiezas a trabajar en eso y quitar esa levadura en tu vida. Y cuando tú la quites, Dios te utiliza más fuerte dentro de tu matrimonio, dentro de la iglesia. Si tú empiezas a quitar esa levadura en tu vida, ¿no? A lo mejor tú dices, tú eres muy cerrado en ciertas cosas que tú dices, que yo pienso que debe ser así. Y a lo mejor Dios te empieza a mostrar que no es como tú crees. Y si tú luchas y tú vences esos, Dios te va a utilizar. ¿Por qué? Porque en esa llenura Dios te empieza a mostrar esas cosas. Entonces, número dos también, ¿por qué no hay muchos llenos del Espíritu Santo? Pues lo entendemos bien. Pues porque no hay lectura de Dios. No hay esa parte de las Escrituras.
Yo le decía a mi esposa, yo recuerdo una persona que se congregaba aquí, yo le decía, ¿tú lees la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? No, hermano, no, pastor, yo no leo la Biblia, pero yo veo películas cristianas y vea cómo he aprendido. Y yo así, oye. Hay un hombre que es historiador y dijo esto. Dice, cuando tú vayas a ver un documental es para aprender. Vas a aprender algo de la historia, pero una película es para entretener. Por eso la mayoría de las películas no se apegan a la historia, se apegan a un guión que entretenga, desarrollar personajes, escenas, un clímax, un problema, se resuelve, eso es una película. Un documental es cuando tú vas a estar investigando datos históricos, datos biológicos, datos botánicos, toda esa parte vas a aprender. Yo no digo que sea malo ver películas cristianas, a lo que voy es que no puedes alimentarte así. ¿Por qué? Porque una película es para entretener, no para informar. Entonces, yo me acuerdo cuando salió esa película de Noé, que por cierto, pues es una película, fue antibíblica, porque nada que ver. Pero ahí ves a los pastores, vayan a ver esa película porque es bíblica. O sea, otra vez, una película es para entretener, un documental es para aprender. Entonces, por eso digo, no estoy diciendo que, no, entonces a mi hijo no la pongo a ver la de José el Soñador y el Príncipe de Egipto. Sí, está bien, va a conocer algunas cosas, pero muchas de esas cosas no están apegadas a las escrituras. Lo correcto es que ir al documento origen. ¿Cuál es el documento origen? La Biblia, ¿no? La Biblia. Bien, hermanos, ahí lo vamos a dejar porque vamos a seguir ahora desarrollando este sacrificio. ¿Ok? Vamos a